Fran Guillén, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gerard, ¿cómo estás? Tú nunca molestas, amigo. Tú para lo que quieras, ya lo sabes. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Tranquilo este miércoles? Todo bien, todo bien, todo bien, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, tranquilo, siempre estamos pendientes, ¿no? De lo que ocurra en el mercado. Y oye, pues me apetece charlar de Christensen, porque es un tipo igual no tan conocido, ¿no? Igual que pasa más bajo el radar que otros jugadores del Chelsea o que otros defensas tipo Rudiger, ¿no? Que también terminan contrato y sonaban más en el club inglés para irse en grandes operaciones a otros equipos. Pero a mí me parece un defensa muy interesante. Y así de entrada, el otro día Sesc cuando el otro día fue el día 10 de febrero, que por cierto hoy los medios han repicado la entrevista del día 10 de febrero, que ha sido una cosa un poco surrealista, pero bueno, se pensaban que la habíamos hecho en las últimas horas cuando la entrevista era del 10 de febrero, pero no pasa nada porque les agradecemos mucho que hayan puesto el destacado de Sesc hablando de Christensen. Le parecía un jugador muy bueno, un jugador con mucha proyección, pero decía, pero le falta un poquito aún de mala leche Sí, para ser un poco más contundente, Fran. sí. A mí, lo primero que voy a decir es que hay algo que yo creo que para el culé es garantía de que el chico malo no es. Y es que a Guardiola siempre le ha encantado Christensen. Él, en una entrevista antes de la final de Champions que jugaron contra el City de Guardiola, ¿Mm? contó que Pep se le había acercado informalmente en un par de postpartidos. Uno, cuando él era más jovencito y jugaba en Alemania y Guardiola entrenaba al Bayern, Christensen estaba en el Gladbach, y luego en la Premier. Y él dice, Guardiola se me acercó y me dijo, oye, ¿tú estás feliz aquí? ¿Todo bien? Y Christensen, no, sí, la verdad es que sí. Y años después, ya jugando en la Premier, se le volvió a acercar y le dijo, ¿sigues estando feliz? Y Mm. Christensen se rió y dijo, sí, sí. Sí, o sea que siempre ha intentado como captarlo porque es un tipo que le ha entrado bastante por el ojo a Pep. Y yo creo que eso para el Barça ya es un sello de calidad interesante. Para mí es verdad que su gran talón de Aquiles ha sido ese siempre. Que no sé si decirlo blando, pero sí es un tipo que, claro, tú ves precisamente a Rudiger, que es precisamente el reverso tenebroso de él en la defensa del Chelsea, y es todo lo contrario. A él es verdad que todavía está madurando un poco más, es otro paso diferente en su carrera al que lleva Rudiger, pero a él le ha costado un poco más entrar como titular en el Chelsea. El año pasado Tuchel, en esa defensa de tres centrales, confiaba más en Rudiger, Thiago Silva y Azpilicueta muchas veces en la derecha que en Christensen. Este año se ha ido metiendo bastante más él, pero creo que es un tipo que tiene buen pie, que eso en el Barça se va a valorar, que es bastante rápido. Ah. Eso engaña mucho porque he leído a mucha gente, claro, como mide casi 1,90, bueno, este es un tronco, tal, nada más lejos de la realidad. Es un tipo al que yo le he visto medirse en carrera contra gente muy rápida en la Premier, y en ese sentido es un tipo valioso, sobre todo para un equipo como el Barça, que tiene muchas veces la defensa muy adelantada, que sufre mucho con gente a la contra rápida. Yo creo que ahí puede echar una mano Christensen, pero es verdad que para mí, y yo creo que eso lo va a ir cogiendo con los años, le falta todavía ese punto de en el hombro contra hombro, de meter un poquito el codo, de ser un poquito más canchero, de tener un poquito más de colmillo. Ujú. Por lo tanto, me parece muy importante porque es lo que tú decías. No sé si especialistas o no, no sé si gente que ve mucho la Premier, pero no es que es muy parecido a Eric o es muy parecido al Lenglet. Son futbolistas que tienen un punto que son lentos, que aparte es blando. Y digo, coño, bueno, hostia. Al final no le va bien nada, ¿no? Al culé cuando llega. Tú lo ves a un futbolista que puede tener ese nivel Barça y que puede dar pues rotaciones y que puede dar seguramente un oxígeno a esa defensa del Barça que lo necesita. Sí, sí. O sea, a mí ahora mismo decir que no puede serle útil el Barça a un tipo que es titular en el Chelsea me parecería muy aventurado por mi parte. Yo creo que es alguien que evidentemente viene a sumar mucho, que viene en una edad al Barça yo creo muy buena, 25 años, Y gratis, Fran, y claro, gratis. gratis, todavía eres joven, todavía puedes crecer, vas a tener al lado un tipo como Piqué que te puede enseñar mucho, vas a compartir yo creo muchos minutos con Araujo, que ahí puede surgir una química de una defensa bastante chula. Bueno, yo creo que es una operación interesante para el Barça, y es verdad que tendrá que mejorar cosas Christensen, pero ahora mismo me parece un central
a por el que apostar en esta oportunidad de que, oye, se acaba contrato, no hay que pagar nada. Me parece una buena decisión de Mateo Alemán fijarse en él. Vamos a ver también cómo se adapta a ese cambio de jugar en defensa de 4 muchas veces, porque ya sabes que esto en los centrales engaña un poco a veces. Les ves muy protegidos en defensa de 5 y te parecen mejor de lo que son. Y me remito a sus dos compañeros en el Chelsea. Rüdiger, en su época en la Roma, jugando en defensa de 4, era un coladero. Y de hecho, Rüdiger llegó a sonar en su día para el Barça y yo recuerdo a mucha gente diciendo, ¿pero qué hacemos con este tipo? Pero si este tipo era una escopeta de feria en Italia y ahora, sin embargo, está cotizadísimo y parece un central tremendo. ¿Y qué te voy a contar de Thiago Silva? Que ahora es el que está en medio en el eje de 3 centrales del Chelsea, que parece el Kaiser del equipo, que tiene 37 años pero parece que tiene 27, y los palos que le han caído a Thiago Silva cuando jugó con Brasil junto a David Luiz en defensa de 4, cuando jugaba a veces en el PSG porque se decía que el bueno era Marquinhos y que él estaba sobrevalorado, y hoy parece mucho mejor central de lo que es. Eso lo consigue también la defensa de 5 y el esquema de Tuchel, que les arropa un poco más. Claro. Cuando llegue al Barça Christensen y juegue en defensa de 4, ahí va a tener un examen importante. Bueno, también le puede servir a Xavi, trayendo este tipo de futbolista, precisamente cuando quiera meter 3 centrales, ¿no? Pues acumulas más centrales y puedes probar también de jugar con esos 3 atrás algunos partidos. Sí. Ahí evidentemente va a funcionar muy bien. En ese Barça que a veces sí elige esta opción de carrileros, que le viene muy bien a los centrales que tiene y también yo creo que a los laterales que tiene, que muchas veces se adaptan más a ese perfil. Yo creo que ahí Christensen sí que te va a jugar de memoria. Pero supongo que también la idea a futuro será que él y Araujo sean los 2 centrales del equipo y que el Barça se acostumbre más a ese 4-3-3, ¿no? Y ahí yo creo que Christensen, bueno, pues deberá aprender todavía, pero ya digo, a mí me parece un fichaje muy interesante. Y de hecho, ahora me decían, hay buenos amigos que me dicen, los jugadores más veloces del torneo de la última Eurocopa estaba Christensen. Fue uno de los 10 jugadores más veloces. También alcanzaron esa velocidad de 33,3 Christensen, Llorente, Josko Bardiol, Timi Pukki, el delantero finlandés. Pues decir que hablamos por hablar, como siempre, Fran. Sí, vemos un poco a un tipo y decimos, bueno, este salto pues será lento, será tronco, y yo lo he leído mucho esta mañana, porque antes de entrar con vosotros me he pasado un poco por Twitter Barça a ver qué respiraba y leía mucho esto de otro tronco, pero este tipo. Yo decía, hombre, para mí es de todo menos tronco. De hecho, lo que engaña es precisamente lo contrario. Él es muy bueno en intercepciones, es decir, yendo al corte, yendo directamente al balón con rapidez, y en lo que no es tan bueno es en el juego aéreo, que es en lo que tú dices, oye, un danés de 1,90 tendrá que ser un tipo que por arriba, y siendo un buen jugador, porque si no en la Premier no juegas en un equipo como el Chelsea, no es precisamente su especialidad el juego aéreo. Entonces, la gente tiene que ver más a Christensen, porque es un tipo al que esos lugares comunes, esos tópicos, no le encajan muy bien. Y también me dicen que en Dinamarca está jugando con 4, con Kjaer de pareja. Simon Kjaer, con Kjaer, de pareja. Por lo tanto, bueno, pues. Podría ser algo parecido a si aquí juega con Piqué, ¿no? Porque Kjaer es el veterano, es el tipo que un poco más manda y que es un poco más posicional. Y él es el que sale mucho más a cortar, él es el que sube mucho más también para romper líneas, porque tiene un buen pase progresivo rompiendo líneas. Eso yo creo que al Barça también le puede resultar muy interesante. Y a lo mejor también vemos ese Kjaer Christensen barcelonizado con Piqué y él. Sí, sobre todo yo creo que este año donde Piqué va a mantenerse el año que viene, yo creo, ¿no? Pero a lo mejor puede haber esa transición de cara, pues si Piqué al otro decide que ya tiene bastante o estas cosas, pues veremos. Veremos qué es lo que acaba aportando. Por lo tanto, Fran, ¿tú crees que el Barça hace una muy buena jugada? Se lleva un futbolista con esa calidad y esos argumentos que tú nos has dado, y aparte sobre todo ¿no? El tema gratis, que hostia, cuando un futbolista queda libre tiene muchas más ofertas de esto, entonces está bien jugado por Mateu y por Jordi, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hay otra solución además que podría ser interesante, ya poniéndonos. Él ha jugado alguna vez de lateral derecho, un poco como ha hecho Araujo este año también en el Barça, también por urgencias,
pero él, esa velocidad precisamente y esa capacidad de seguir en la marca a jugadores rápidos, le hace ser un tipo, bueno, fiable cuando juega ahí. Lo digo porque el Barça no tiene, yo creo, en ese puesto gente que, sobre todo a la hora de defender, sea tan fiable. Tiene gente que recorre mucho la banda, que puede jugar muy bien incorporándose al ataque, pero si algún día el Barça necesita cerrar un poco más, es otra opción también interesante si traes a Christensen, y a lo mejor vemos el año que viene también en algún partido a Xavi utilizándole ahí. Esta mañana The Telegraph publicaba que el Chelsea estaba a la venta, que Abramovich quería poner a la venta al Chelsea. Cuidado aquí el tema, porque claro, esto también puede aún provocar un tsunami de salidas en el club por esa inestabilidad. Y ahí seguimos con la carpeta abierta de Azpilicueta, la carpeta abierta de Azpilicueta y el Barça, que sigue pendiente, que se está viendo cómo va a evolucionar un poco la situación y por lo tanto vamos a ver si más pronto que tarde se puede o no se puede cerrar esta llegada, que ya está la cosa pactada, como ya dijimos, el 28 de diciembre, pero que faltaban esos temas personales para solucionar de César y que seguramente encuentre el momento adecuado, Fran, porque al final un capitán como él y una institución como es él en el Chelsea querrá encontrar el momento adecuado para no interferir en la temporada del equipo, ¿eh? Sí, sí, es que no se puede ir de cualquier manera. Azpilicueta del Chelsea es un tipo que allí tiene mucho ascendente, es muy querido. Al que no sé si le va a gustar mucho llegar esto es a Christensen, porque él ha sido su competencia en el Chelsea mucho tiempo y ahora Christensen llega al Barça y se lo vuelve a encontrar. Yo creo que si vienen los dos sería roles un poco diferentes en el Barça. Yo imagino que Guardiola será tirando más al lateral y Christensen tirando más al central. Pero claro, es que en esa línea de 5 muchas veces ellos son los que luchaban por ser el central derecho de los tres. Entonces, sería curioso que esa lucha continuara ahora en el Barça después de irse los dos del Chelsea. Pero bueno, en cualquier caso, a mí son dos jugadores que me gustan mucho. Son dos tipos que el año pasado juegan una final de Champions con el Chelsea, los dos. Christensen no de inicio, él entra creo que cuando se retira Thiago Silva, pero acaban jugando los dos y Azpilicueta acaba levantando la Champions, con lo cual sería muy osado por nuestra parte decir que no son dos tipos útiles para el Barça. Y acabamos con dos temas. Uno, la gente dice, pásale la factura, Fran, pásale la factura. Digo, pero ¿cómo podéis ser tan ratas? Que dijo que Aubameyang en el Barça no lo acababa de ver claro. Bueno, no lo acababa de ver claro por la temporada que llevaba, pero os recuerdo que Fran dijo la valua del jugador en la Premier con los goles que llevaba y de lo que venía del Dortmund. Sí, sí. Hay un debate que yo creo que nadie ha dudado, que es buen jugador. Yo te hablaba de esto de aquí arriba. Claro, sí, sí. Y es algo, ojo, Gerard, que yo todavía no descarto. Porque Aubameyang en el Arsenal, este cambio a mal fue de una semana para otra, poco menos. Todo era maravilloso, metía muchísimos goles. Yo no quiero alarmar a nadie. No, está pero claro. Fue así. O sea, era titular indiscutible, era el líder del vestuario, se hablaba de darle la capitanía. Y llegó un día tarde a un partido que de pronto vimos que Aubameyang se cayó del 11. Nadie supo por qué, porque además recuerdo que creo que era un derbi. Y de pronto, y ya nos enteramos de la historia aquella, que os acordaréis, de que se quedó en un atasco con su Deportivo, entonces no llegó a tiempo, eso no le sentó bien a Arteta. Y ese fue el primer punto, la primera ficha de dominó que ya empujó al resto, y a partir de ahí se empezó a emponzoñar un poco la relación, que ha terminado con Aubameyang fuera del equipo. Entonces, es que en ese sentido, con todo el cariño, es que sigue siendo un poco una bomba de relojería. Es que la ha liado en el Arsenal, es que la ha liado en su selección en Gabón, donde es el capitán y lo es todo. ¿Pero te está sorprendiendo cómo está trabajando en el Barça? De primera sí, la verdad, porque yo le veía no ya muy fuera del equipo mentalmente, que sí, sino muy fuera también un poco de forma en el Arsenal. Yo no sé si era falta de motivación, yo no sé si es que él ya no se veía muy importante en el equipo y le daba un poco todo igual, pero claro, se juntó eso con que luego la Copa de África fue un poco surrealista, todo aquel episodio de llegar, la fiesta, el contagio, tener que expulsarle de la concentración. Que claro, en esas circunstancias llegó al Barça y yo lo primero que pensé fue, bueno, pues a ver cómo llega este tipo, porque es que está un poco en otro planeta ahora mismo. Y sin embargo aquí desde el minuto 1 yo creo que está rindiendo muy bien. Ya digo, a mí deportivamente nunca he tenido debate con él, a mí me ha parecido siempre un delanterazo. Ahora, el desafío del Barça
es que siga estando tan centrado. Si sigue así de coco, es un tipo que le va a dar mucho. Que lo pueda mantener, está clarísimo. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Fran. Uno que ¿Petanca? ¿Que has estado narrando petanca? He estado narrando petanca, sí. Hostia. Bueno, he narrado de todo en mi vida, Gerard. Hostia. Pero sí, estuve narrando un mundial de petanca en Almería. Hostia, mucha clase. Y lo digo con todo el orgullo del mucha mundo. Clase esto, ¿Te lo pasaste bien? Ya una vez que narras eso, ¿qué no vas a narrar? No. Ahora ya por eso cuando me dicen, oye, ¿te importa un día si te pongo a narrar tal? Yo digo, lo que quieras. Te pueden tirar a lo que quieran ya después de narrar petanca, tío. No, porque correcto. Claro, le tienes que meter mucha pasión, para narrar una partida de petanca. Sí, pero la tiene. Además, yo sé que por allí, por la zona de Cataluña, hay mucha pasión por la petanca, así que seguro que hay petanqueros que te están viendo, les mando un abrazo. Yo cada mañana, cuando salgo a hacer un poco así el ejercicio matinal allí por la playa de Vilanova, hay una gente que sean las 8, sean las 9, sean las 10 de la noche, siempre están allí dándole a la petanca, nano. Digo, hostia, no, es una cosa que bueno, que… Y luego tiene su cosita, el tema, Yo me fui informando y tal y cual, porque tú ten en cuenta que en Francia, por ejemplo, los jugadores de petanca son profesionales, Sí. Pero profesionales que salen en portada del equipo. Hostia. Y tienen patrocinadores y manejan buen dinero, Ya a mí me empezaron a hablar de cifras, de lo que ganan al año, de lo que los patrocinadores les ofrecen, de los eventos a los que van… Y yo me quedé loco, Aquí es que en España tenemos la idea un poco esa, ¿no? El deporte del jubilado tal y cual, pero hay países en los que la petanca es importante, Pues ojo que DAZN no te compre algún de estos y te toque ahí. Ya hablaremos con… Y ojo que Gigantes no haga sección también de… Claro, ya… Cuidado, sí. Podemos montar… El momento en el que el Barça tenga sección de petanca y se anime, todo es hablar. Todos estaremos arriba, claro que sí. Ya sabes, y ten cuidado, porque petanca, Dios, si me agacho, me llega al suelo la tranca. Correcto. Vigilem. Fran, un abrazo muy fuerte, gracias como siempre y cuídate. Un abrazo a todos. Gracias, hasta ahora.